Dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, que la diplomacia no puede resolver todos los problemas, pero puede ayudar a evitar que los problemas se conviertan en conflictos. Bienvenidos al podcast Arréglate que nos vamos de Magas en el Español. Os hablan Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo. Ay, si Kissinger levantara la cabeza, la volvería a esconder porque la diplomacia está fallando estrepitosamente, al menos con esta situación internacional que nos está tocando vivir. Fíjate, Charo, que es uno de los personajes que más me hubiera gustado conocer. Tú ya sabes que después de Robert Kennedy, que es el mío. Totalmente, sí. Pues a mí también y me hubiera gustado entrevistarle. Y además, fíjate, creo que es de esos personajes que ha ganado con el paso de los años, ¿no? Y con la perspectiva histórica. Pero bueno, que hay también personajes actuales de la diplomacia y de la cooperación internacional que saben muchísimo. Por ejemplo, nuestra invitada de hoy, Arréglate que nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos, Erika Rodríguez Pinzón, directora general de la Fundación Carolina, que es clave en la cooperación hispanoamericana y que, por cierto, es una fundación que preside Su Majestad el Rey Felipe VI. Es una fundación con mucho alcurnia en su patronato. Bueno, esa voz tan dulce y tan de allí, tan de Allende de los Mares, es la de una española ya de pro, pero de origen colombiano. Gracias por estar aquí, querida Erika. Yo, antes de contarles un poco qué hace, antes que nada presumiré de que es columnista en El Español y de que nos hace siempre unos análisis del panorama internacional que son tan ecuánimes que a mí me encanta porque es la sabiduría y el rigor juntos, que eso es una maravilla. Ella es una reputadísima socióloga que además es experta en relaciones internacionales y con una carrera muy centrada en América Latina, en el desarrollo sostenible y en las políticas públicas. Además, ha sido asesora del alto representante de la Unión Europea, Borrell, y miembro del Adrian Arch Latin American Center del Atlantic Council. Lo he dicho nada bien, más y nada menos. Querida Erika, seguro que muchas personas que escuchan Arréglate que nos vamos no habrán oído hablar de la Fundación Carolina, otras sí, pero me gustaría que explicaras, para quienes no sepan qué es, por qué es tan importante la Fundación Carolina. Lo primero, gracias por invitarme y muchísimas gracias por esa presentación tan cariñosa. La Fundación Carolina es una fundación que se conoce más en América Latina que en España. Y esto es una pena porque es un patrimonio al final de los españoles también. Es una fundación que pertenece al sistema de cooperación español, es público-privada. Y su mandato es la cooperación técnica en educación superior, en cultura y la diplomacia pública. O sea, lo que hacemos es dedicarnos a cambiar vidas, básicamente, así en términos humildes. Nosotros damos becas para que hayan personas de América Latina que puedan venir a estudiar a España, becas de máster y doctorado y estancias de investigación. Pero además de ello, también hacemos investigación sobre América Latina, sobre las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, y dirigimos unos programas de liderazgo público, que son programas que hacen que personas que tienen relevancia o que tienen una trayectoria prometedora vengan a conocer cómo son las instituciones españolas, vengan a conocer cómo funciona el sistema español, cómo es nuestra democracia, cómo es nuestra sociedad y cuál es el aporte que hacen también nuestras empresas al desarrollo. Entonces nosotros trabajamos, digamos que acercando Latinoamérica a España en el nivel de educación superior y en el nivel de relaciones profesionales. Qué interesante. Oye, y Cruz me ha dicho que que perteneces a las top 100 mujeres líderes, que eso es importantísimo. Y en Maga siempre decimos que el liderazgo es una actitud. ¿Tú cómo ejerces el liderazgo? Pues sí, yo creo que gracias primero por esa oportunidad de ser parte de las Top 100, porque es una comunidad que valoro muchísimo y que además me ha servido muchísimo. Es como una pequeña hermandad. Y yo quiero contar que el año pasado, cuando Erika fue elegida Top 100, salimos en los periódicos de un montón de países de Latinoamérica porque Erika es muy reputada allí. Entonces, al final, eso que estaba contando ella de fomentar que el intercambio de liderazgos, eso siempre beneficia, porque cuando estás contando España es muy generosa trayendo jóvenes líderes tal, España luego recibe de ahí, porque eso siempre claro. cuando das recibes. Por eso es diplomacia pública, claro. Porque nuestra tarea es crear vínculos y redes. Justamente, pero eso es una de las cosas que yo creo también del liderazgo. El liderazgo no es el ejercicio del poder, sino la gestión
de la dirección de personas y de recursos para crear vínculos y redes que sean estables y que en las cuales que sean sostenibles sobre todo. Entonces, yo no lo veo muy alejado del trabajo que nosotros hacemos en desarrollo. Un liderazgo positivo es un liderazgo en el que hay espacio para todos, es un liderazgo que es generoso, es un liderazgo que cuida. Yo creo que el cuidado es una palabra fundamental asociada a los liderazgos y es un liderazgo que además busca que las cosas sean sostenibles en el tiempo. Es decir, que el liderazgo no se puede construir sobre el poder en el momento, no se puede construir sobre cosas banales, sino que tiene que tener bases sólidas, especialmente a nivel de las instituciones, ¿no? Cuando una institución quieres que funcione bien y mantener ciertos procesos, pues tienes que construir una base de comunidad, de buena gestión de las tareas, de distribución del trabajo, pero también de que las personas en general y toda la estructura esté cómoda en ese trabajo. Antes de abrir el micro estábamos hablando de cuidados y estábamos hablando de que estar cansada es el estado natural de una madre de niños pequeños. ¿Qué edad tienen tus hijos? 9 y 4 años. ¿Y cómo estás? Yo, bien, bueno, gracias. Pues bien, gracias. Soy cansada de forma sistemática, o sea que ya vas un poco en automático, pero no me puedo quejar. La verdad es que tengo suerte también. Tienes suerte porque tienes ayuda. Tengo ayuda y también no podemos dejar de mencionar que en ciertos niveles somos unas privilegiadas, no solamente no porque tenga más tiempo que las demás, pero sí tengo más herramientas. Claro. Entonces, aunque el tiempo es limitado, pues la educación y otras cosas hacen que tengas muchísimas más herramientas para gestionar. Y al final de cuentas es un conjunto de posibilidades que no todo el mundo tiene con la misma amplitud. Ahí estabas hablando antes del liderazgo y claro, lo que tú comentabas, ¿no? Está totalmente relacionado con el liderazgo que se asocia con las mujeres, ¿no? Porque esa parte de los cuidados, esa parte efectivamente se asocia con las mujeres. Pero hay una parte también muy interesante en ti y es la parte de las ciudades, ¿no? Como tú, que has sido concejala del Ayuntamiento de Madrid y al mismo tiempo has recibido la medalla al mérito del Consejo Mayor de Bogotá, al final estamos hablando de dos grandes capitales, ¿no? Y el liderazgo de las ciudades es más satisfactorio, o sea, es el más satisfactorio dentro de la política. Yo no he tenido oportunidad de hacer política a nivel nacional, conozco más la política exterior, pero para mí sí fue el más satisfactorio en el sentido de que fue donde más aprendí. Lo que aprendí a nivel de las ciudades, lo que se aprende con los vecinos, es un diálogo muy intenso, el trabajo político a nivel local es muy, muy intenso. Hay que estar muchas horas, hay que patearse mucho la ciudad y eso te proporciona una visión muy distinta de los problemas. Yo creo que como profesora de ciencias políticas, que fui muchos años, donde más aprendí sobre ciencias políticas fue en el ayuntamiento, porque veías cómo distintos actores con un mismo interés, por ejemplo, podían venir con una demanda distinta, ¿no? A ver, explícanoslo. Eso para, sí, o sea, lo voy a explicar cómo lo explico en clase y fue una cosa que me pasó en el ayuntamiento. Tú piensas que tú sabes mucha sociología, muchas ciencias políticas, pero las demás no. Entonces, explícanoslo para alumnos. Cuando tienes en una ciudad tienes muchos problemas y muchas miradas distintas sobre un problema. Esto es lo que llamamos la agenda pública, ¿no? Esa mesa en la que todo el mundo pone, mira, estos son mis problemas, pero cada uno entiende ese problema desde un punto distinto o plantea una solución distinta. Y la dificultad de ser político es que uno tiene que tomar decisiones sobre esos planteamientos. Entonces, un día vienen los ciclistas. Entonces, un ejemplo estupendo. Entonces, querían que hiciéramos carriles bicis en Madrid. Unos querían carriles bicis, pero querían que mejoráramos la presencia de la bicicleta en la ciudad, en Madrid. Es estupendo, ¿no? Yo soy una fanática de la bicicleta. Entonces viene un grupo de ciclistas y me dice, mira, para mejorar la presencia de la bici en la ciudad, lo que hay que hacer es que la bici tenga preeminencia en los carriles. O sea, la bici tiene que ser preeminente frente a los coches. Por tanto, queremos que en el espacio de la vía, la bicicleta sea lo más importante. Y hay otros que vienen y me dicen, no, para que queremos que la bici, promocionar la bici en la ciudad, pero queremos carriles bici. Entonces hay unos que quieren carriles bici y otros que están en contra de los carriles bici. Porque unos decían, si ponemos un carril bici, entonces la bicicleta queda circunscrita a un espacio muy pequeño y no tiene la predominancia que debería tener como tienen otras ciudades del mundo, que ocupa todo el espacio, ¿no? Y los de los carriles bici decían, no, si no ponemos el carril bici, muchos no se van a lanzar a usar la bicicleta claro. Porque se van a sentir inseguros en el espacio público. La demanda es la misma, que la bicicleta esté presente en la ciudad y promocionarla. Ese es el interés, ¿no? El interés de los dos. Pero claro, cada uno lo quiere hacer desde un punto de vista distinto.
Entonces tú te paras ahí y ¿qué tu decisión tomas? Porque al final los dos tienen razón, ¿no? No es que su razón. Su razón, y es una razón válida. Pero claro, cuando eres político, y esto es la diferencia entre ser politólogo y ser político, es que uno como politólogo dice, sí, pero hay que considerar que cuando eres político, tú vas a un pleno y votas. Y no puedes decir, sí, pero voto con... No. ¿Sí o no? Entonces, este es lo que, donde está la dificultad. Es, primero aprendes, ves todo el escenario, Claro, pero por otro lado tienes que tomar la decisión. Es un poco como ser periodista, ¿no? Claro. Claro, que tú lo ves y entonces te dicen, pero no te das cuenta los políticos, no te das cuenta que es que tengo que hacer, y tú dices, ya, pero es que lo mío es decir, se puede hacer de esta manera, se puede hacer de la otra, y las opciones son estas, no puedo darte la razón, aunque siempre, ¿no? Pues justo de lo que tú decías de mis artículos, claro, yo escribo desde el punto de vista del análisis y es fantástico porque yo veo todo y puedo decir, mira, esto sí, pero esto también, y hay que matizar y hay que entender que esto se produce en un contexto. No, y eso es el valor de la política. Por eso le cedemos el poder de decisión a alguien, porque ese alguien va a representar, decir sí o no y lidiar con las consecuencias de eso. O sea, eso es lo que yo, digamos que es mi mayor aprendizaje del paso por la gestión de una ciudad. Yo creo que este podcast ya ha merecido la pena porque creo que por primera vez en mi vida veo de forma gráfica la diferencia entre el politólogo y el político. O sea, es decir, tú sabes lo que es un politólogo perfectamente, sabes lo que es un político, pero es verdad que dices, uno es como el cronista de la política y el otro es como el ejecutor de la política. Totalmente. Claro. Es lo que se llama pasar de las musas, ¿no?, al teatro, ¿no? Eso. Exacto. Y además yo soy una defensora de la política porque la política es muy difícil. Es la única, de hecho es la única profesión que tiene una disciplina dedicada a estudiarla. O sea, no hay ingenierología, pero sí hay ciencia política, porque es muy compleja. Qué bonito. Bueno, sí, es una reflexión, ¿no? Una reflexión muy interesante, muy interesante. Bueno. Cruz, pues... a ver, cuéntanos, que es que ya nos hemos ido y vamos. Pero queríamos saber... Desde que has llegado a la Fundación Carolina en febrero, cuéntanos alguna anécdota de algo que te haya sorprendido, algo que te haya hecho reír, sonreír o algo que te haya hecho pasar un mal rato. Cuéntanos algo que nos dé vidilla, Erika. Mira, la verdad es que he sonreído mucho. Eso es una cosa muy buena porque he llegado a encontrar una fundación que funciona muy bien y tengo que decir muy afortunada porque además con un personal muy contento, casi todos llevan ahí desde la fundación, ¿no? Estos sitios donde desde la fundación que fue en el año 2000, ¿no? Vamos a hacer 25 años y esto que si llegas a un sitio donde la gente está bien, está guay el ambiente, eso es una maravilla. O sea, que tengo que decir que por ahí muy afortunada. Cosas curiosas, no sé, es que hay una cosa que es parte de mi trabajo, hay dos cosas, parte de mi trabajo es ir a los países y reunir a los antiguos becarios, tenemos más de 20,000 ex-becarios, pero claro, te cuentas todo tipo de historias de vida ahí. Entonces, hace poco me encontré una de alguien que me decía, esto me pareció muy curioso, ¿no? Porque llegas a un país y me dice, no, bueno, todo el mundo está súper agradecido. Entonces, también es una agenda positiva, todo el mundo está súper contento de haber pasado por la beca, le has cambiado la vida, efectivamente, le has dado, son los mejores años de tu vida, ¿no? Ese periodo del máster entre los 20 y pocos y antes de los 30, que es una etapa maravillosa, y encima les da una oportunidad fantástica. Entonces están contentísimos, todos vienen a agradecerte, he recibido cientos de agradecimientos en cada país, pero uno que me llamó la atención la semana pasada, la semana pasada estaba en un país latinoamericano y alguien se me acercó y me dijo, la Fundación Carolina cambió mi vida con el máster. Y yo, enhorabuena, ¿no? Uno más de los que... No, no, es que también durante el periodo en el que estuve en la Fundación Carolina y en España, y tuve la oportunidad de ver una sociedad abierta y cómo España asume la diversidad, y pude hacer mi transición de género. Me llamó muchísimo la atención porque, o sea, normalmente te agradecen un máster, ¿no? No un cambio tan profundo y te quedas como... ¿Qué le digo, no? O sea... Pero me pareció al mismo tiempo bonito, ¿no? Esas anécdotas que te... Es que bueno, es bonito, ¿no? Cuando te enseñan la libertad y que hay que ayudar a los demás, pues lo primero que sabes es que para poder ayudar a los demás tienes que ayudarte a ti mismo. Sí, ¿no? Y además nosotros en sociología hay una cosa que se llama las remesas sociales, ¿no? Cuando alguien cambia de país, no solamente remesas sociales, uno no solamente envía, por ejemplo, los inmigrantes no solamente envían dinero a su país, también aprenden costumbres que terminan trasladándolas en sus nuevos familiares. Por ejemplo, cuando tú vives la democracia, terminas exigiendo democracia. Una vez te asimilas a ese modelo social, ¿no? Uh-huh.
Entonces, dentro de los aprendizajes de un país a otro también está eso, está el encontrar valores sociales que tú no habías conocido del todo o que no habías podido ejercer. No es por nada, pero la sociedad española es una sociedad muy abierta. Es lo que en lo que en educación se llama educación inversa, ¿no? Cómo los hijos que aprenden una serie de cosas al final acaban educando también a las familias, ¿no? A los padres. Lo que nos ha pasado a todos con el reciclaje. Por ejemplo, ¿no? Tenemos unos niños que nos enseñan. han enseñado. Pues mira, una sorpresa que te doy yo a ti, y es que preparando el podcast de repente me di cuenta de que tú y yo podemos celebrar el año que viene juntas una fecha. El 24 de mayo. El 24. ¿El 24 de mayo es tu cumpleaños o no es tu cumpleaños? No es mi cumpleaños, es el 6 de marzo. Ay, porque yo he leído que era el 24 de mayo. Celebramos el 8M. Pues nada, 8M. Pues el 8M. Ah, pues sí, fíjate, pues tienes que revisar cosas de todas formas, que hay por ahí, ¿eh? Ah, pues sí, porque de repente dije... Bueno, Pedro, nuestro director, Pedro J, siempre cuenta que cuando fue a llevar a Cosima a Brown, a la universidad, para que se quedara allí, le recibieron, le hicieron mucho la pelota, tal, y él decía, ¿y por qué será todo esto así tan...? Y entonces llegan y le dicen, perdone, pero usted no ha venido con Ralph Lauren. Dice, ¿yo? Dice, ¿usted vive con Ralph Lauren? Dice, yo no. Y es que en la Wikipedia, en la página en Estados Unidos, ponía que Pedro tenía una relación con Ralph Lauren y que vivían juntos. ¿Hola? Así que ponga que es el 24 de mayo, no. Bueno, pues revisa, porque por algún lado pone que naciste el 24 de mayo. Digo, pues alguna mira, vez sale que es el 3 de junio, porque están cambiados mes y día, pero... Ah, bueno, pues mira, figúrate. Pero bueno, lo de Pedro Sánchez lleva... No, pero me parece y que muy todo, fuerte. ¿Has visto? No sé si le gustará que lo cuente, pero ya está dicho, o sea, que ya no se puede contado. borrar, o sea, que de todas formas, que todo lo malo que tengan que decir de ti, eso, o que todas las mentiras que digan de ti sea la fecha de nacimiento. Ojalá, ¿no? Firmemos por eso en estos tiempos, tiempos de verdad manipuladas. Totalmente. Bueno, eso es una anécdota que nos ahora que nos hemos para reído, como risas. decía el otro día Dani Ramírez, mientras presentaba los premios del Español, decía, en este periódico en el que las bulerías y los boleros, todo lo que tenga que ver con los bulos, están prohibidos. Total. Vamos a hablar un poquito más, es que ya que estás aquí, ahora vienen fechas en las que estamos todos muy juntos y hay que hablar, hay que tener una conversación de esas de la recámara, ¿no? De poder contar según qué cosas. Y entonces a mí me gustaría que tú me hicieras un comentario sobre algo que dijo un expresidente de tu país, de tu país de origen, perdón, de Colombia, que es Ernesto Samper, que comentó que las relaciones entre España y Latinoamérica se habían debilitado por la europeización de España. Es decir, como que al europeizarnos, esa conexión que siempre nos ha vinculado con Latinoamérica se había debilitado. ¿Tú crees que hay que vincular eso que tenemos los españoles con Latinoamérica, que hay que reforzar los vínculos, que no solamente es el idioma, que es la historia, la cultura, las costumbres, eso que decías tú antes de las remesas sociales, ¿no? Sí, esa frase y yo creo que varios analistas compartíamos, ¿no? Como el proceso de que España fue mirando, la relación de España con América Latina es histórica, pero además ha tenido procesos de reconstrucción política. Una cosa es antes del franquismo, durante el franquismo y en la transición, esa relación se va modulando. Y España asume un rol muy, muy personal en tomarse en serio esta relación, en tirar del carro de la relación entre América Latina y España, pero en algún momento la entrada a la Unión Europea y sobre todo la asimilación de las normas, de todo el proceso europeo, ¿no? Del proceso fuerte europeo, pues sí que distancia un poco a España de América Latina. Pero ¿por qué asimila todo un proceso de hacerse parte de una gran región que fue un choque institucional muy potente? No hay ojos para estar en tantos sitios y además el interés de España claramente, y por suerte, era asimilarse a la Unión Europea. Entonces, no es un proceso negativo en todos sus rasgos, pero sí es cierto que eso cambió un poco el registro. Pero también le pasó un poco a México con la entrada al NAFTA, que se volvió América del Norte. Cuando yo estaba en el colegio me enseñaban que México era parte de Centroamérica y de repente se volvió Norteamérica. Entonces, se nos volvió mejor familia, ¿no?
Pues esto Tú sabes ocurre. que a nosotros eso nos pasó con Murcia y Albacete, que antes eran parte de Murcia, antes Murcia era Murcia y Albacete, ¿no? Y de repente Albacete pasó a ser Pasó a ser Castilla-La Mancha, se y ya que te cambió lo habías como- aprendido, sentaba fatal cuando te cambiaban las provincias. Pues Ya sí. no se ríe de lo antiguo que soy. De hecho, alguna vez en el periódico me corrigieron. Yo puse México, el país norteamericano, y pusieron centroamericano. Y yo, no, que es América del Norte. Bueno, pues eso pasa. Sí, la relación es mucho más, pero las relaciones, como yo decía antes de los liderazgos, esto se construye. Esto no es una cosa que no está sentada, ya tenemos 5 siglos de historia común. No, hay que seguir trabajando en ella. Entonces, ¿qué es lo que nos une? Nos unen valores, por supuesto. Nos une el español, que es una cosa que no le vemos toda la importancia que tiene. Es nuestro principal activo. Pero también nos une la democracia. Hoy en día la mayor parte de la población del mundo no vive en democracia. Esto es una cosa que a veces se nos escapa. Solo creo que es el 37%, 36% de la población la que vive bajo una democracia. Entonces nosotros tenemos un acervo democrático. Además, nadie ha luchado por la democracia como estos países que han vivido procesos de transición, dictaduras. Entonces nos une todo eso. Pero también nos une, y una cosa muy importante, es una visión común entre las sociedades, no solamente la política. Es que cuando llegamos aquí nos sentimos cómodos con valores como la familia, que es muy similar, ¿no? Nuestro arraigo, nuestra visión del medio ambiente. La sociedad española es una sociedad preocupada por el medio ambiente y la sociedad latinoamericana también. Entonces ahí es donde están esas conexiones potentes. Y hay otra grandísima, que es las empresas y el trabajo. Cada vez más esa interrelación hace que los flujos no solamente vayan de España hacia América Latina, sino de América Latina hacia España. Cada vez incluso vemos más inversión latinoamericana a España. Eso me interesa Eso muchísimo. Y antes, cuando hablabas de cómo una beca de la Fundación Carolina podía haber cambiado la vida de una persona, ¿no? que decías, ¿no? ¿Se quedan muchos aquí en España después de tener sus becas? Bueno, el punto para nosotros es obligatorio el retorno. Entonces, claro, yo no puedo a la larga después... No puedes decir lo que pasa luego del retorno, ¿no? No, porque nosotros sabemos que se suben al avión de regreso. Esa es la condición indispensable y además, digamos que se controla. Pero después del paso del tiempo, ese talento puede viajar de un lado a otro. Sabemos de algunos que, por ejemplo, una becaria que ganó el año pasado el premio Princesa de Girona por una innovación y su trabajo en materia de cambio de energía, de nuevas formas de energías limpias, está ahora mismo en Berkeley como una de sus investigadoras principales. Entonces, pues claro, ese talento migra porque es que realmente los becarios nuestros son fantásticos. Pero la esencia de la beca es que España no tiene ningún interés en ser un detractor de talentos de América Latina, sino al contrario, que vengan a nuestras universidades, que se formen, que dejen durante ese tiempo aquí también su legado, porque eso queda, y que vuelvan a sus países y sobre todo que creen redes con España para que sigamos trabajando las dos regiones eso conjuntamente. Tiene que ser muy difícil cuando tú te vienes de un país con muy poca democracia, se llame como se llame el régimen, pero con muy poca democracia en tu sociedad, y de repente te vienes a España, te enseñan con lo mejor de las instituciones, te pasean con la gente más preparada de todos sitios, y de repente tú te vuelves a un sitio que a lo mejor se llama democracia, pero que es un nombre como una etiqueta cualquiera. Tiene que ser dificilísimo. Es como cuando sacaban a la gente de Cuba, los traían para formarse y luego los volvían a llevar. Tenía que ser muy difícil aterrizar en un sitio donde la libertad no es una bandera. De hecho, luego muchos volvían. Muchos disidentes, claro. Sí, una de las cosas que nosotros vemos en las becas se otorgan por criterios digamos, de calidad académica, pero también con criterios sociales. Que si no, solo vendrían personas privilegiadas, ¿no? Los que tienen mejores resultados académicos suelen tener una vida bastante resuelta. Nosotros también tenemos criterios sociales y dentro de esos criterios está el criterio de liderazgo público. Entonces, también vemos proyectos vitales. No es solamente que tú seas el mejor académicamente, sino que estés comprometido con tu sociedad, porque esto es fundamental para que ese retorno tenga un incentivo. Sabemos que vas a vivir mucho mejor en España en muchos casos, obviamente no es el caso de toda la región, pero si tú tienes un compromiso con tu origen, que tú tienes compromiso social, si tú vienes haciendo trabajo social, no solamente vas a aprovechar más tu estancia aquí, sino que además vas a tener incentivos para retornar. Y lo que nos encontramos de verdad, y esto me encanta cuando voy a los países, es que me encuentro con becarios de todas las disciplinas, inclusive músicos,
por ejemplo, que no piensas en ellos como personas innovadoras y emprendedores, ¿no? Wow. Pues súper emprendedores. Todos vuelven a crear fundaciones, todos vuelven a crear espacios donde transmiten lo que han aprendido. Entonces, lo que la evidencia que tenemos es que a pesar de las dificultades, sí hay un valor añadido de retorno. Es que yo creo que en Latinoamérica hay una cosa que a mí cada vez que viajo o que trabajo con ellos o eso me sorprende muchísimo, que es cómo se fomenta y cómo se alza y se ensalza a los líderes en las comunidades pequeñas. O sea, eso de los defensores de derechos humanos, que cuando tú estás estudiando Derecho Internacional en Latinoamérica se habla, es cuando alguien tiene cierto liderazgo, lo hace una causa suya e intenta sumar a toda su comunidad en torno a esa idea, esa persona enseguida se le considera un defensor de derechos humanos, un defensor de la comunidad, un defensor de lo que sea, pero enseguida se le pone un título. ¿Por qué? Porque ese título, que no implica nada, porque es un don sin din, o sea, que es realmente no tiene aparejada ninguna remuneración, sí que les ofrece posibilidades de estar en foros que de otra manera no hubieran tenido forma, ¿no? Es así, ¿no? Sí, y ahí es donde tenemos que ver una plataforma fundamental para trabajar y para unirnos y que es una plataforma de la unión entre España, la Unión Europea, América Latina, y es la sociedad civil. En eso no nos compite China. A mí me hace mucha gracia siempre que hablamos de tenemos que limitar el papel de China, el impacto de Chile. No nos compite ¿Y dónde China? no nos compite China? Pues en sociedad civil. Eso, claro. ¿Y qué es lo que ha potenciado la cooperación española, la cooperación de la Unión Qué buen Europea? titular, La perdón. sociedad civil. Y esa es nuestra fortaleza, porque eso es lo que nos hace fuertes. Ahí es donde creamos todas las instituciones potentes que tiene la Unión Europea. Se crearon porque las uniones de trabajadores, porque las patronales, porque todos han podido participar de la toma de decisiones políticas. Totalmente. Eso es la sociedad civil, porque el respeto de derechos humanos se lo han tomado las comunidades como un trabajo personal y porque hay líderes que ponen el pecho y ponen su vida para defenderlo. Y si la democracia se ha arraigado en América Latina es porque ha habido movilización social. Entonces, ¿Son más generosos los latinoamericanos que los españoles en eso del reconocimiento en las comunidades? Yo creo que más bien, no lo creo, yo creo que me cuesta comparar pueblos, ¿no? Que no sean más generosos que otros, pero yo creo que en América Latina todavía hay unos desafíos tan potentes, tan localizados. O sea, allí hay tan fragmentación en el acceso a los beneficios del desarrollo que se notan más los liderazgos y son más aplaudidos en el sentido de que hay poblaciones que son excluidas en total, ¿no? Y en España hemos conseguido una articulación del territorio, esa es la diferencia. Aquí tú encuentras relativamente buenos servicios, acceso todavía no somos perfectos, pero encuentras acceso a todos los beneficios de la democracia y del bienestar en prácticamente todo el territorio. En América Latina hay zonas totalmente excluidas, donde si no hay un líder comunitario que se lleve ese trabajo como personal, nunca les va a llegar el acueducto, nunca les va a llegar, antes les llega un grupo criminal a atender los servicios que llegar el Estado. Entonces esa es la diferencia, que ahí es donde la gente en esos contextos juega un papel tan importante y por eso las comunidades las también es un reconocen. desafío más grande, porque claro, aquí la seguridad la tenemos mucho más garantizada, ¿no? A mí lo que me impresiona mucho, que he ido un par de veces a Colombia, y es las mujeres colombianas. O sea, creo que sois la bomba, aunque tú ya seas más española, pero al final he descubierto unas mujeres súper formadas, valientes, con una capacidad de liderazgo. Es como si se hubieran hecho de un molde especial. Erika. Sí, de verdad, ¿eh? Bueno, las colombianas han sido especialmente activas en los procesos de paz, en las madres en Colombia frente a los procesos de reparación histórica frente a las víctimas del conflicto armado. Las madres de Soacha son muy famosas en Colombia, siguen buscando a sus hijos desaparecidos. O sea, digamos que las mujeres sí han sido muy potentes y han sido parte de un proceso político muy potente, pero también es un país donde hay mujeres en la empresa, mujeres en liderazgos importantes. Sin embargo, no es solo de Colombia. Pues las colombianas, por cosas aquí a romper una lanza por los otros, por cosas digamos, de nuestra estructura política y de nuestro pasado conflictivo, pues, y presente conflictivo también, pues brillan mucho. Pero el movimiento de mujeres en Argentina, que ha sido tan valiente. Costa Rica, las chilenas son impresionantes. Costa Rica es el país donde yo he encontrado más mujeres líderes, más mujeres en política y activas. Chile ha tenido expresidentas potentísimas. Es decir, en América Latina hay un movimiento de mujeres en general muy, muy potente. Y eso es parte de sociedad civil, eso es parte de esos valores de los que hablábamos.
La mujer se ha sido reconocida y ha jugado un papel fundamental en cambiar la sociedad. Bueno, en cambiarla y en hacerla, porque es verdad que hablamos a veces desde la soberbia de haber vivido con el frigorífico medio lleno siempre, ¿no? O sea, quiero decir, en España mejor que peor, y hace 50 años seguro que peor, y todo lo que hemos tenido, pero hemos tenido el frigorífico medio lleno y más o menos problemas para pagar la luz, y un nivel de pobreza también elevado, pero no en esos términos brutales. Sobre todo no con tantas diferencias. Y luego hemos tenido un sistema de pensiones, porque es que en España, o sea, en Colombia, la guerrilla te mataba al cabeza de familia, te quedabas tú de cabeza de familia sin ningún tipo de prestación y tenías que hacerte cargo, y eras una mujer que, o sea, que no es que fuera Superwoman, es que no te quedaba más remedio que hacer de Superwoman todos los días, que es distinto. No, pero es que aquí tenemos un estado del bienestar. Esa es la diferencia. Claro. Los estados del bienestar son como, yo le digo a mis alumnos, como ustedes ven el trapecista en el circo, ¿cierto? La vida es como un trapecio, como si uno fuera en una cuerda floja, ¿no? Entonces va ahí, pero en cualquier momento se puede caer. Una enfermedad, te echan del trabajo, o sea, cualquier circunstancia de la vida te puede hacer. Entonces tú tienes este bienestar, que es una red que te permite caer y saltar otra vez y volverte a colocar. Ese es ¿qué es lo que no existe en América Latina? Esa red de protección. ¿Por qué no existe? Porque no existe el trabajo formal. La mayor parte de la gente, 67% en algunos países, no tiene un trabajo formal. Entonces, toda la red de protección que trae pareja al trabajo no existe. Las pensiones de jubilación, pues si no has trabajado formalmente y no has cotizado, solo el 19% de los adultos mayores en Colombia tienen una pensión de jubilación. Qué barbaridad. Y además son bajísimas. Entonces, ¿qué pasa cuando te jubilas? No, lo de la informalidad en el trabajo es claro, salvaje. La protección frente a un accidente laboral. Pues nada de eso existe. Luego la otra parte es que al no existir esa protección, en España la red de protección familiar, las pensiones de jubilación han servido como una red para todos. Durante la crisis económica aquí las familias salieron adelante porque el abuelo tenía algo, ¿no? ¿Qué pasa cuando ninguno tiene nada? Este es un problema muchísimo más grave que simplemente la no existencia de un servicio. Es que en toda la red te falla, todo el sistema de protección. Y esto te hace muy vulnerable. Y ese es el otro punto, la vulnerabilidad. Entonces, cuando, por ejemplo, el crimen organizado encuentra dónde arraigarse, porque es que si hay vulnerabilidad, ellos tienen campo libre para crear sistemas de trabajo ligados a sus negocios. Qué gran política, ¿no? Yo te digo una cosa, yo te voto. Yo te voto, Erika. Yo te voto. No, es verdad, o sea, yo creo que eso es ser política, que es ser analista y saber llevarlo a terreno y gestionarlo. Pero, totalmente. Y además, yo he intentado en algún momento, a ver si hablando de tus niños o algo, porque yo sé que tú eres una mujer con mucha pasión, pero lo canalizas todo a través de un discurso súper pausado. ¿Cuál es la clave? Porque, o sea, a todas nos gustaría muchas veces poder comernos las emociones, esas que hay veces que te devoran. Y yo, por ejemplo, a mí se me nota mucho, Erika, en la cara. O sea, yo soy transparente y no puedo evitarlo. Yo con las palabras puedo cortarme, pero yo en la cara tú me lo notas todo. ¿Cómo haces tú para que siempre, nunca te haya oído cambiar el tono, para que siempre sea esa voz tan dulcecita? Alguna vez te enfadarás. Enfado. Y lloras. Lloro más que enfadarme. Ay, qué ¿Sí? Eso es que yo soy más de llorar que de enfadarme. Sí, pues sí. Eso, al final cada una canaliza Hombre, los Pero sentimientos tengo que como decir puede. que el acento hace mucho, ¿eh? El acento hace mucho. Claro, hombre, es que tú vas, eso, y además en Colombia, con todos mis respetos, que yo quiero mucho a los colombianos, pero tú les preguntas cómo estás y te lo cuentan. Así. ¿No? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Y entonces tú dices, pues no tanto como en Panamá, que es verdad que te lo cuentan tal, pero es que sois tan dulces y tan cariñosos que ahí tienes razón, Charo. Pero ese es un punto de valorarlo con cuidado, ¿no? Que yo decía antes. A mí una cosa que me gusta de América Latina es que la gente se interesa sinceramente por ti. Realmente te preguntan qué tal, cómo estás y esperan que se lo cuentes. Vamos a tomar un rato en saber cómo estás y eso me encanta, ¿no? Que tiene que ver con esas fórmulas. Ojalá lo hiciéramos más. Sí, pero de todas formas yo creo que una forma muy buena de gestionar el mal humor y los prontos, que se llaman en España, son dos cosas. Lo primero es un control personal del ego. Totalmente. Bueno. Básico. Al final somos esto en la existencia, ¿no? O sea, nada es tan y al final no pasa nada. Y no pasa nada. Y si yo te digo hoy, Erika, eres tal, pues tú dices, pobre Cruz.
pobre Cruz, tiene un mal día, esta chica no está bien y ya está. Pero si de repente dices, yo soy tal, tú eres tal, pues nos liamos aquí las dos y fíjate, hacemos un pan como unas tortas, ¿no? Eso uno, y lo otro, valorar la irrelevancia y lo superfluo. Y entonces, es que mira, hay cosas que en el gran esquema de las cosas son superfluas, se pasa rápido. Si lo ves con retrospectiva, vas a decir, ay, qué tontería. Y la otra es que lo realmente importante funcione. Ayer yo tuve me llega y me llama a decirme, nos han hecho esto en el trabajo. Yo acabo de salir del cardiólogo y me han dicho que mi niño estaba estupendamente. Ya está, claro. O sea, lo importante es esto. Total, lo otro. No hay que perder eso de vista, de hecho, nunca. Está, sí. Charo, los grandes sufridores son los mejores maestros de la vida. La gente que ha tenido un sufrimiento grande en la vida son los que luego te enseñan a vivir, porque te dicen, eso no es un problema, eso es una preocupación, una complicación, pero no es un problema, ¿no? Un desafío, ¿no? Y con los hijos se aprende mucho eso. Con los hijos se aprende, no solo porque se vuelvan lo principal en tu vida, sino también porque la infancia te enseña a fijarte en lo irrelevante. Yo un día estaba, me acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid, teníamos 10.000 problemas. Salí corriendo a mi casa a coger al niño y el niño me dice, mamá, vamos al parque a contar hormigas. Y allí estaba yo, de cabeza en el parque, contando hormigas, que era lo más importante en ese momento. Se te acaba el resto de problemas, ¿no? Y como el verlo pequeñito con otra mirada, eso es lo que tiene. Bueno, yo creo que el verlo pequeñito con otra mirada te hace verlo grande también con otra mirada, ¿no? Te hace valorar las cosas de otra manera. Eso es lo que yo siempre digo de que a mí lo que más me gusta es mirar al techo y no me dejan nunca. Porque yo digo, me pongo a mirar al techo y se me ocurren las grandes ideas. Y sin embargo me tienen pum, 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 con 50.000 cosas y llega un momento que no tengo capacidad de tomar decisiones, claro. ¿no? Antes de que tú nos cortes, Cruz, porque Cruz siempre nos corta. No, es que se nos ha ido un poco la... una duda que yo quiero salir de ella. No, ¿tú crees, como otras mujeres que están en el multilateralismo, que la próxima secretaria general de las Naciones Unidas tiene que ser una mujer? Ya toca, ¿no? Ya toca. Sí, ¿no? Es que, o sea, tú estás en eso también. Yo estoy en ello, no porque tenga que ser una mujer, sino porque es necesario que sea una mujer. Porque, primero, no somos un colectivo pequeño, pues más de la mitad de la población mundial, porque las Naciones Unidas necesitan una reforma profunda y porque están en un momento histórico en el cual tenemos que tener una imagen de Naciones Unidas muchísimo más potente, y eso pasa por representar a más de la mitad de la población. O sea, entonces, estoy convencida que tiene que ser una mujer. Espero que sí sea. Yo también. ¿Existe la solución para acabar con las guerras? No. Yo hay una cosa, cuando uno hace, las diferencias y los conflictos no se van a acabar, lo que es que gestionarlos. Esa es la diferencia. O sea, el conflicto es inherente al sistema social. No, si yo estoy sentada aquí, no te puedes sentar tú aquí, ¿no? El espacio es uno. Entonces el conflicto es inherente, todo nuestro espacio social es conflictivo. ¿Qué es lo que hacen las normas y la sociedad? Gestionar el conflicto. Entonces, como el conflicto es inherente a la sociedad, lo que tenemos que buscar son sistemas de gestión. Pero reconozcamos que hay actores, lo que llamaban en Estados Unidos rogue states. Yo sí creo que hay actores que actúan desde una forma tan egoísta que actúan de una forma perversa, y necesitamos cómo controlarlos. Nos tenemos que ir. Y por eso... ¿Vienes otro día? Sí, yo encantada. Sí, no, es que se nos ha quedado la mitad de las cosas en el tintero. Con muchas cosas. Sí. Pues ahora que Erika la han conocido mejor, trabajando para la paz, sabiendo que no hay solución para la guerra, nos tenemos que despedir. Pero sigan a Erika, léanla en el español y sigan el trabajo de la Fundación Carolina, que es estupendo. Charo, muchas gracias por acompañarme siempre. Bueno, a ti, querida, a ti y a Erika amiga, por estar con nosotras. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, nosotras nos seguimos acompañando la semana que viene, y mientras tanto, pues Arréglate que nos vamos está en Magas, en YouTube y en todas las plataformas de podcast.